Buenas noches, amada iglesia. Qué bueno que dispone usted este tiempo en nuestro miércoles de crecimiento. Eh, Vamos a ver una porción de la escritura muy interesante que espero yo y espero que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, pero también de aquel lugar donde están escuchando, donde están oyendo, donde se están conectando, y que el Espíritu Santo haga la obra necesaria en cada uno de nosotros, porque nosotros solamente lo hablamos, lo esparcimos, pero el crecimiento lo da el Señor, y yo creo que detrás de esas pantallas va a dar mucho fruto. Amén. Yo quiero empezar leyéndoles una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 14. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos y te pedimos, Padre, que sea tu discernimiento, que sea tu unción, que seas tú usando mis labios, Señor, y también usando mi mente, usando todo mi ser para bendecir, para exaltar tu nombre en este tiempo y para dar escrituras, dar palabras, Señor, para que todos juntos crezcamos, Padre, porque es tu reino el que está establecido en esta tierra, y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, yo quise tomar esta porción de la escritura, ya que la palabra nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo me preguntaba, cuando yo había conocido a Jesús, ¿cuál era su propósito para mí? Desde que Él empezó a hacer señales en mi vida, y me supongo que hace señales en la vida de todos nosotros, porque Él quiere captar nuestra atención, porque Él quiere derramar su amor sobre cada uno de nosotros, porque Él quiere extender su ayuda, porque Él quiere manifestar su amor sobre usted, sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre las personas que tienen necesidad, sobre aquellas personas que necesitan saber qué es la vida eterna, qué es la felicidad, qué es ser victorioso, qué es salir adelante en medio de los problemas, qué es superar las circunstancias que nos acosan en el día a día. Bueno, pues eso es lo que Él puede hacer por nosotros, pero nosotros, cuando nos adherimos a su reino, cuando nosotros declinamos en nuestra vida pecaminosa, porque la palabra dice que todos pecamos, la única persona perfecta es Dios, es Jesús. Entonces, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria del Señor, pero el Señor vino a perdonarnos, vino a hacernos libres, vino a darnos salvación, y entonces dije, bueno, y si Él puede hacer todo eso por nosotros, nosotros, ¿qué podemos hacer en su reino? Y en las Escrituras nos habla de todas estas circunstancias. En lo que hemos leído tenemos que ver algunos puntos que son muy claros, ¿no? Eran días peligrosos. Jesús estaba en peligro de muerte porque estaban acechándolo los que debían de saber más de su vida, los que debían conocer las antiguas escrituras, eran los que querían prenderlo porque estaban mermando en su atención en todo el pueblo. Entonces eran días peligrosos.
A Jesús le gustaba compartir, y es una enseñanza muy bonita, le gustaba compartir aún con los más marginados, porque en ese tiempo estaba en Betania y se encontraba en la casa de Simón, al que le llamaban el leproso. Supongo que tenía algún mal y por eso es que le llamaban así. Sin embargo, Jesús no hacía acepción de personas y a Jesús le gustaba bendecir a la gente, sobre todo a la que tenía más necesidad de contar con su ayuda. ¿Verdad? Nos narra la Escritura que una mujer, las Escrituras nos dicen que María, la hermana de Lázaro, de Betania, ¿verdad? Llega con un perfume en un alabastro, que es como un vaso cerrado, como un vaso de cerámica, de un perfume de nardo puro, de mucho valor. Dice aquí que la criticaron cuando lo quebró, porque entre sí ellos pensaban, lo hubiéramos podido haber vendido en más de 300 denarios. Un denario era como el salario de un jornalero. Imagínense, era caro. No sé cuánto tiempo pasó esta mujer para poder comprar eso. No narra la Escritura que era una mujer adinerada. Se cree que era una prostituta o había sido una prostituta, ¿verdad? Y ella lleva lo más preciado que tiene porque Jesús está en casa. Jesús está para bendecir. Jesús está dispuesto a ayudar. Y ella va y quiebra el alabastro y empieza a regar el perfume sobre la cabeza de Jesús. Cuando Jesús entiende que la critican, Él les dice, déjenla. ¿Por qué la molestan? ¿O qué les molesta que ella haya gastado su dinero? Y es hoy cuando mucha gente se molesta, ¿verdad? Vas a la iglesia y a veces nos quieren invitar a algún lado. Vas a la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? El enemigo trabaja de diferentes maneras y él siempre va a tratar de sacar, de separarte de Jesús, de captar la atención para otras cosas que tal vez no te edifiquen, de que no le des gusto a Jesús, porque a Jesús le agrada cuando nosotros damos lo mejor de nosotros. Y tal vez usted y yo no tengamos hoy para comprar un perfume de alabastro, no tengamos para llevarle un regalo caro. Hoy Él no lo necesita, pero hay muchas acciones de nosotros que pueden agradar a Dios. A veces es un sacrificio. A veces tenemos que ir a visitar a alguien al hospital, a alguien que está enfermo. A veces tenemos que ir a darle una palabra a alguien que está triste, a alguien que está desconsolado. Y es invertir tiempo, es invertir a veces en el camión, es caminar a través de las calles llenas de sol. Pero ¿sabes qué? Ese sacrificio pequeño que tú haces, o grande, tal vez sea grande, o esa ofrenda que tú das, o el diezmo que tú das, es algo que agrada a Dios. Y hay alguien que te va a decir, ¿para qué das? ¿Para qué llevas? ¿Para qué vas? ¿Para qué oras? Mira, le estás pidiendo a Dios por mucho tiempo y no ha pasado nada, pero yo te digo que tú estás agradando a Dios. Él le dice, bueno, ¿y por qué se molestan? Déjenla, ¿verdad? Buena obra me ha hecho. A los pobres les hubieran podido haber repartido el dinero, pero a ellos siempre los vas a tener. Ustedes cuando estén dispuestos hagan buenas obras con aquella gente que tiene necesidad, ¿verdad? Y el día que tú y yo lo hacemos, hermano, tal vez seamos criticados. Amada visita que hoy nos ve, tal vez usted haga buenas obras y tal vez su familia, su propia familia lo critique. Yo recuerdo un día que íbamos hacia el centro de la Ciudad de México y andábamos en camión, íbamos bajando en el metro y había una viejecita, muy viejecita, pidiendo limosna. Y nos pasamos de largo, mi papá iba conmigo. Y bajando las escaleras del metro, me llamó la atención porque mi papá se detuvo y entonces agarró y empezó a escarbar en su bolsa y agarró dinero y se regresó y fue y le dio dinero a la señora. Y yo todavía no conocía nada de la escritura y quise enfrentarlo y decir, ¿para 5 pesos que le das? Y sus palabras de él fueron algo que se me quedó grabado y se me quedó grabado para siempre. Y me dijo, viejo, si toda la gente fuera como yo, la viejita tendría mucho más dinero que tú y yo juntos, ¿verdad? Porque a veces esas pequeñas acciones hacen la diferencia entre querer ayudar y no querer ayudar, no hacer nada. Y aún así a veces hay oposición, hay críticas, pero le digo una cosa,
El mundo nos puede criticar, pero nosotros tenemos que agradar a Cristo. Entonces, ella es elogiada por Cristo. Les dice a ellos, esta ha hecho lo que podía. Y eso para nosotros es un buen ejemplo. ¿Qué podemos hacer para Cristo? Tomemos este ejemplo para inspirarnos. ¿Qué podemos hacer para Dios? Pues Él dijo, esta ha hecho lo que podía. A veces nosotros por el temor de que es que es muy poco lo que doy, es que es muy poco lo que puedo hacer, es que es muy poco lo que sé de la palabra para evangelizar, es muy poco lo que... Y ese temor nos invade y nos turba, y entonces ni siquiera intentamos hacer nada. Hagamos lo que podamos. En una anécdota que una vez escuché, decía que se había ido toda la luz, se había quedado en tinieblas todo el mundo, y alguien dijo, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y una pequeña luciérnaga, con una luz muy mínima, dijo, Señor, cada uno de nosotros vamos a hacer lo que pueda, ¿verdad? Y tu pequeña luz, yo sé que en un lugar lleno de oscuridad, va a significar mucho en ese momento. Eso pequeño que tú puedas hacer va a significar tal vez mucho para una vida. Esa pequeña palabra que tú puedas darle a alguien va a significar tal vez que alguien no se suicide, va a significar que alguien no vaya y aborte. Ese pequeño mensaje que tú puedas dar va a significar que un hijo cambie de parecer con sus padres. Un día, en un camino en una playa, había una persona y se quedó viendo que venía a lo lejos otra. Había un fenómeno muy raro. El mar estaba arrojando muchas estrellas de mar hacia afuera y esas estrellas de mar, si no regresan al agua, perecen porque no se oxigenan. Entonces a lo lejos venía una persona y eventualmente se agachaba y aventaba cosas al mar, se agachaba y aventaba cosas al mar. Y le llamó la atención lo que venía haciendo, ¿no? Pero es que eran miles y miles y miles de estrellas de mar afuera en la playa, por la arena. Y este hombre se agachaba y ya cuando se dio cuenta, él tomaba las estrellas de mar y las estaba aventando al mar. Y cuando él llegó cerca de donde este hombre observaba, le dijo, ¿qué es lo que tú haces? Me llama la atención lo que tú haces. Dice, pues estoy ayudando a estas estrellas de mar. Dice, pero tú no haces la diferencia porque son millones de estrellas las que están afuera. Él no le contestó. Él se agachó, tomó una estrella de mar y la aventó hacia el agua y dijo, pues a esta ya le hice una gran diferencia. Esa es la diferencia que tú y yo podemos hacer para el reino de Dios. Y que entonces Dios dijo de esa mujer, esta ha hecho lo que podía, que diga de ti y diga de mí, este está haciendo lo que puede, este está haciendo lo que yo le di, los talentos que puse en él, los dones que derramé en él, ¿sabes qué? Pues los está haciendo. Qué bueno que Dios pueda tener ese pensamiento acerca de usted. ¿Qué puede hacer para Dios? Haga lo que pueda, pero hágalo para edificar su propia fe. Porque usted va a crecer en fe cada que se atreva a hacer algo, ¿verdad? O si usted ve una persona que está enferma y usted siente que al hacer una oración esa persona puede sanar, pero piensa, ¿quién soy yo para orar y que esta persona sane? Y Dios le va a decir, ¿y quién eres tú para orar y que no sane? Si tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Y entonces atreverse va a hacer la diferencia, una gran diferencia en esa persona, porque yo no sé si va a sanar, pero yo sé que es una persona que se puede llenar de esperanza y además puedes contagiarlo con la fe con la que tú puedes ir a orar. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es que hoy parece que del mundo la derrota y la maldad y lo mal está ganando. Pero yo creo algo, hermano, que usted y yo nacimos para ser más que vencedores por medio de la sangre de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Así que somos vencedores por medio de la fe, lo declara la Escritura. Y somos eficaces como la fe nos lleve a hacerlo. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho, así es que entonces usted dice, es que yo no soy justo, sí, pero el que nos justifica diariamente al lado del Padre es Jesucristo. Él nos justifica, somos justificados por Él. Entonces,
su oración puede y es eficaz si la hace usted con fe. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Por eso es un miércoles de crecimiento. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe? Mire, usted y yo podemos desarrollar nuestra fe cuando leemos las Escrituras. En Romanos 10:17 dice que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras usted más conozca a Dios a través de las Escrituras, más se va a fortalecer en la fe, porque se va a dar cuenta de las grandes obras y las grandes maravillas que ha hecho Dios, simple y sencillamente el entregar su vida por nosotros. Y el mayor milagro que hay en esta tierra es la salvación de nuestra alma, que nos pudo venir a dar una vida eterna. Él puede sanarnos, puede ayudarnos, puede proveernos, puede sanarnos, puede hacer muchas cosas, pero la salvación es el milagro más grande que existe en este mundo. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe? Cuando oramos estamos desarrollando nuestra fe. Yo le doy un consejo. Siempre que ore, ore con el poder de la palabra. Yo sé que a lo mejor usted ora muy bonito y tiene un mensaje bonito cuando usted ora y pide, intercede, pero cuando usted ora con el poder de la palabra, cuando usted levanta su mirada y le dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, usted está orando y está declarando el poder de la palabra. Cuando usted le dice, Jehová es mi torre fuerte, Jehová es mi castillo, Él es mi ayuda, Él es mi pronto auxilio, Jehová es el que me unge, el que me prepara, el que adiestra mis manos para la batalla, está declarando usted el poder de la palabra de Dios. Y en esa oración de poder, Cristo responde y le bendice y le hace crecer cuando está usted orando. En Mateo 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué maravilloso es el Señor. No nos deja más responsabilidad que creer. Yo le platico cuando Jairo va viendo al maestro porque su hija está enferma y enferma de muerte. Y dice, pero yo voy a ir con Jesús porque Jesús anda aquí, anda caminando en estas calles. Yo voy a ir para que Él venga a la casa y Él ore por mi hija. Él hace milagros, Él tiene poder y mi hija va a sanar. Y cuando Él va, Él ve mucha gente y ve que una mujer que es descubierta porque toca el borde del vestido de Jesús y es sanada, ¿verdad? Del malestar de las mujeres. Ella es sanada y es descubierta por Jesús. Y Jairo al verlo se fortalece. Dice, claro que no me equivoqué al venir para invitar a Jesús a que ore por mi hija. Pero en ese momento llegan y le dicen que ya no lo moleste porque su hija se ha muerto. Y Jesús, que conoce todas las cosas, voltea y sabe qué está pasando y le dice, Jairo, no temas, cree solamente, cree solamente. Él está dispuesto a ir a su casa. Pero la responsabilidad de Jairo solamente era creer. Era creer. No le dijo, yo ya no voy a ir para orar porque ya se murió. Le dijo, no temas, cree solamente. Así, hermano, ¿verdad? Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Jairo estaba seguro. Quiero que vaya a mi casa. Cuando él llegó, su hija fue levantada. Qué hermoso es que tú y yo creamos, hermano, en el poder de Dios. Que cuando ores creas que lo vas a recibir y la palabra de Dios dice que va a venir a ti la respuesta del Señor. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Cuando intimamos con el Señor. En Mateo 14:29 hay un pasaje donde dice que van en una lancha o en un barco, en una barca, y los vientos son contrarios. Viene una gran tempestad, ¿verdad? Y el maestro se había ido del otro lado, pero venía caminando sobre las aguas. Y estos se llenan de miedo, pero Pedro, que era el más osado, ¿verdad? Le dice, ¿quién eres? Y el maestro le llama, no le dijo, mira, brinca, salte, hazte nada. Él le dijo, ven, ven. Mateo 14:29, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando pone usted su mirada, hermano, lo que parece imposible para el hombre, posible es para Dios.
¿Cuántas veces lo ha hecho caminar a usted sobre las aguas? Tal vez no se ha dado cuenta, pero tal vez es tiempo de reflexionar. ¿Cuántas veces había un problema tan grande, pero el Señor me hizo caminar sobre las aguas? ¿Verdad? Hoy es tiempo de reflexionar para saber que intimamos con el Señor cuando le creemos, cuando no nos da muchas instrucciones, cuando no nos dice, Pedro, quítate las sandalias y camina descalzo. Pedro, quítate el vestido y camina. Él simple y sencillamente le dijo, ven. A Jairo le dijo, solamente cree. Usted y yo, no sé de qué manera nos va a hablar el Señor o nos ha hablado y nos ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, nos ha sacado y nos ha cargado en sus brazos y nos ha mostrado cuánto nos ama el Señor. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe, hermano? Cuando ponemos en práctica los dones y talentos recibidos por Dios, porque cada uno de nosotros tiene diferentes dones y diferentes talentos, no somos igualitos cada uno de nosotros. Tal vez usted tiene el don de sanidad, necesita desarrollarlo. Tal vez usted tiene el don de discernimiento, de interpretación de lenguas. Yo no sé qué le ha dado Dios a usted, pero tiene que usarlo para bendecir a otros y bendecir su propia vida, para crecer y desarrollar una fe grande, porque usted es un instrumento, es un utensilio en las manos del Señor. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Cuando somos de edificación para otro u otros creyentes. En Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Qué hermoso es, hermano, cuando usted platica con alguien y puede crecer a través del testimonio. Y otros pueden crecer a través de su testimonio. Y otros pueden sentir esperanza a través de la palabra que usted les dé. Otros pueden sentir paz cuando platican con usted. Otros pueden sentir ayuda, ¿verdad? Porque hay gente que está derribada, que está destrozada, pero cuando usted llega y le presenta a Cristo, las cosas empiezan a cambiar. Cuando usted le presenta a Cristo, toda la tierra árida empieza a reverdecer. Cuando usted le presenta a Cristo, los ríos que se están secando otra vez vuelven a tener un afluente de agua porque es el Espíritu Santo ministrando en las vidas. Entonces, edificándonos unos a otros, también vamos a necesitar que nos edifiquen. Claro que sí. De nosotros nadie está exento de pasar por problemas, de pasar por angustias, de pasar por depresión, de que nos corran del trabajo, de no saber qué hacer, de no tener fuerzas. Yo le platico, cuando murió mi esposa, yo había días que no me quería parar. Y me paraba muy temprano por obligación, pero yo no me quería parar. Era el mediodía y yo quería estar acostado porque no sentía fuerzas, no sentía un ánimo, pero con las personas que me podían hablar y me podían decir, vente, te invito a comer, vente, vamos a platicar, vente, te invito a un refresco, ven, quiero hablarte, o me ponían una alabanza. ¿Sabe qué, hermano? Qué hermoso es cuando usted cuenta también con quién puede edificarlo. Cuando usted esté cayendo en un pozo sin fondo, que la mano de Dios lo alcance a través de diferentes personas. Así que, como usted ha sido rescatado, también usted puede extender la mano que Dios va a usar para rescatar a otras personas. Amén. Los cristianos no somos gente perfecta. No cuando recibimos a Cristo nos hicimos perfectos. Los cristianos somos personas que reconocimos nuestros errores, nos arrepentimos y somos personas perdonadas por Dios. Pero perfectas no. Hoy todavía estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a él, pero todavía tenemos que luchar mucho. Pablo decía, yo
me extiendo hacia la meta, no creo haberla alcanzado. Es como en los Juegos de Corinto, ¿verdad? Empezaban los atletas y usted desde que creyó en Jesucristo, empezó esa carrera, empezó esa competencia, porque yo quiero llegar a la meta. ¿Y sabe qué lo alienta? Que la meta es una vida eterna, eso debe de alentarnos. Y en la carrera que usted va a correr, por supuesto que va a desfallecer, por supuesto que va a sentir sed, por supuesto que va a sentir agotamiento, por supuesto que va a haber cansancio, por supuesto que a lo mejor usted va a decir, yo ya llego hasta aquí, pero ¿sabe qué? Lo va a fortalecer que en la meta hay premio, que en la meta está la corona de la vida, que en la meta está el juicio del Señor, y ese juicio va a ser bueno para nosotros porque vamos a correr como atletas auténticos. Y el que lo va a fortalecer se llama Jesucristo. El consolador en los momentos de aflicción es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos esa herramienta, esa inspiración y esa fuerza que viene de Dios. Cuando nuestras fuerzas se acaban, es cuando empieza el poder de Dios a actuar en cada uno de nosotros. Cuando vemos a los que han sido vencidos y les ayudamos a ser restaurados, en el libro de los Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, desarrollamos nuestra fe cuando podemos ayudar a personas que están sucumbiendo, que están siendo engañadas, que están siendo tentadas y no han tenido la fuerza para salir adelante. Desarrollamos nuestra fe cuando llevamos sus cargas, ¿verdad? Dice en Gálatas 6:2, sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Cuando nos esforzamos por dar un buen testimonio. Pablo le dice a Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ser ejemplo de otros no es fácil. Ser un buen ejemplo es menos fácil. Pero esforzarse por ser un buen ejemplo vale la pena, hermano. Vale la pena porque usted está agradando a Cristo como esta mujer. Cada uno vamos a hacer lo que pueda, pero hágalo para Cristo. Ella hizo lo que podía, usted y yo vamos a hacer lo que podamos. Tal vez de aquel lado de esta pantalla me dice, pero es que yo no tengo estudios de la Biblia, es que yo... Los dones y los talentos los regala el Señor. Yo puedo atreverme a decir que detrás de esta pantalla puede haber grandes predicadores, pero no lo han hecho. Puede haber grandes ministros de oración que tengan el ministerio de sanación, que tengan el ministerio de discernimiento, que tengan el ministerio, muchas cosas puede haber, pero hay que hacerlo. Hay que pararse cuando el Señor le diga, ¿sabes qué? Impón tu mano, ora por esto, extiende el sitio de tu tienda, ¿sabes qué? Quita las estacas y extiéndete en tu terreno. Tú confía en el Señor. Jabes oró y dijo, oh, Señor, si me dieras bendición y si engrandecieres mi trabajo y si me libraras del mal para que no me dañe. Y el Señor le dio lo que pidió. No hubo una fórmula tan grande, el Señor le dio porque Él estaba convencido de que lo iba a recibir. Él dijo, creed y lo recibiréis y os vendrá. A Jabes le llegó en grande manera. Entonces, haga lo que pueda, y yo sé que puede hacer mucho para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Háblele a las personas que son inconversas.
Yo sé que Dios le va a poner palabra en sus labios, va a dar el denuedo, va a dar el poder, la autoridad para decirle lo que usted sabe. Sé que cada uno puede contribuir a dar lo mejor de sí. Con esto está agradando grandemente al Señor. ¿Qué nos inspira? ¿Qué más nos puede inspirar? Mire, hay una palabra en la Biblia que dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué palabras más inspiradoras para que yo pueda dar lo mejor de mí en todas las cosas? Si estoy barriendo, si mi ministerio es barrer los baños, mi hermano, hay que barrer los baños. Si mi ministerio es saludar a las personas que llegan, bueno, pues hay que saludar a las personas que llegan. El trabajo nunca va a ser minimizado por el Señor. Él dijo, hizo lo que pudo, y también nos va a decir, hizo lo que pudo, pero me agradó su sencillez, me agradó su humildad, me agradó. Ahora, oró por los enfermos y sanaron, sí, pero los sané yo, porque los sana el Señor, porque la gloria no es para nosotros, toda la gloria le pertenece al Señor, es de Él. Y qué bueno que entonces usted ore y le arranque un milagro a Dios, que le arranque una bendición a Dios, que le arranque lo que esté pidiendo, creyendo que va a recibirlo para usted o para esta persona por la que estamos intercediendo, va a llegar, va a venir sobre nosotros. Eso hace que todo el esfuerzo que usted le está poniendo valga la pena. Ven, buen siervo y fiel. Eso sería la meta de nuestra carrera. Que todo el trabajo que usted esté haciendo, si está en el sonido, si está en la alabanza, si está en la música, si es un servidor, si es un ujier, si lo que esté usted haciendo. Hay ministerios que no se ven, hay gente que está orando atrás, está orando por el pastor, está orando por el servicio, está orando por la predicación, y son ministerios que no se ven, pero ¿saben qué? Están agradando a Dios, gloria al Señor. Y hay ministerios que están creciendo porque el sacrificio de estas personas es la intercesión por ese otro ministerio. Qué bueno que este ministerio puede decir, vengan porque voy a orar por ustedes, pero hay un respaldo atrás de oración donde están intercediendo con el Señor. Usa sus manos, Señor, usa sus labios, Señor, usa su mente, Señor, usa su corazón. Señor, derrama de tu Espíritu Santo. ¿Cuánto? Y por estas personas también otros están orando. ¿Qué puede ser el alabastro que usted tiene, hermano? Hermana, ¿qué puede ser su alabastro? Tal vez dice, es que yo no tengo algo tan caro, algo de tanto precio. Yo le digo una cosa, a veces vencer el temor de entregarse al Señor es el alabastro con el que yo voy a agradar a Dios. Cuando yo me convertí, cuando yo decidí bajar a las aguas, me regalaron una postal que decía que el león anda como, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y atrás me pusieron que yo había sido un vencedor porque me atreví a cruzar el puente del qué dirán. Y yo decía, ¿por qué me puso esto? ¿Y saben qué? Pronto me di cuenta porque mi propia familia me criticó porque yo había cambiado aparentemente de religión, cuando sinceramente yo nunca había tenido religión. Pero el dar el paso, agradas a Dios porque te estás entregando, porque estás reconociendo tu vida, ¿verdad? Atreverse a orar por otros es agradar a Dios porque estás venciendo el temor de que alguien diga, ay, ¿por qué oró esta persona por mí, puso su mano? ¿No? Porque tú tienes un ministerio, ayudar, apoyar, enseñar, porque te estás atreviendo a hacerlo, estás agradando a Dios. Así es que mira, en Malaquías 3:16, y es con esto yo quiero terminar, Malaquías 3:16, habla algo importante. Esta mujer, Jesús se refirió, ella déjenla, no la critiquen porque hizo lo que pudo, aunque entregó algo carísimo, ¿verdad? Pero le dijo, pero ¿saben qué? En donde quiera que se presente el Evangelio, siempre se va a hablar de ella. Por una cosa que hizo ella, siempre dijo, esto va a estar escrito para siempre, ella va a ser un buen ejemplo, ella va a ser un testimonio, ella va a hacer algo que se hizo porque me ungió antes de mi sepultura, algo bueno hizo para mí. Y yo sé que usted y yo podemos hacer algo bueno para el Señor y que siempre quede grabado. Fíjense, en Malaquías 3:16 dice,
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y yo le digo una cosa, agradar a Dios es servirlo. Amén. Entonces, yo quisiera orar y quisiera orar porque estos son miércoles de crecimiento, de que no nos quedemos estancados, de que si ya conocimos San Juan 3:16, no nos quedemos solamente con San Juan 3:16, que eso puede impactar un alma que no conoce, pero que usted y yo conozcamos más a Dios y recibamos más y más y más de Él. Hay una alabanza que dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo cada día quiero más y más de Él, y cuando leo su palabra, a veces me llegan versículos a mi vida donde, wow, esto es una palabra de poder para mi vida. Wow, esto es, ¿sabes qué? Está impactando mi vida de esta forma, porque esta palabra, aunque la había leído, tal vez el Espíritu Santo no me había dado ese discernimiento. Hoy me lo está derramando y está haciendo que yo crezca. Y a veces hay hermanos que le hacen un comentario o le platican algo de la Biblia o le dan un testimonio, y usted crece porque se enseña y dice, bueno, si este hermano pasó por esta prueba y salió de esta forma, lo ayudó Dios con esta palabra, yo quisiera detener esta palabra antes de poder pasar o de tener que pasar una prueba así, para sentir la fortaleza de Dios desde el principio, la cobertura de Dios, como si fuéramos a la cueva de Adulán y decir, ¿sabes qué? Yo aquí estoy en las manos de Dios, así que venga lo que venga, nada me va a separar del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. ¿Cuánto amor pusiste en esa mujer? ¿Cuánto arrepentimiento había en ella? ¿Cuánto deseo de acercarse a ti, Señor, porque sabía que había sido perdonada? Porque tenías buenos pensamientos para ella. ¿Cuánta gratitud que va y quiebra algo caro, algo que tal vez muchos no lo harían, y te da lo mejor que tiene? Lo quiebra y lo derrama, Señor. Ni siquiera fue escasa, fue y derramó todo ese aceite de nardo, puro, con un aroma agradabilísimo, Señor. Fue y lo derramó todo, Señor. Se entregó por completo y te agradó. Fue algo que a tus ojos, Señor, y a tu corazón llenó, y aún la defendiste, y aún diste testimonio de ella, y se sigue dando, porque tu palabra dice que siempre se va a hablar de ella, Señor. Mientras más perdonas, más gratitud hay en nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer en tu reino? ¿Y qué podemos hacer por él, Señor? Yo sé como esa luciérnaga, que podemos decir cada uno de nosotros va a hacer lo que pueda, pero vamos a dar el máximo. Esa luciérnaga seguramente brilló como nunca había brillado, Señor, en medio de las tinieblas, Padre. Que así brillemos nosotros cuando encontremos gente, Señor, necesitada de ti, y tal vez ni lo sabe, pero una palabra bastará, Señor, para cambiar una vida. Una acción, Señor, bastará para decir del mundo que la iglesia es buena. Una acción, un gesto puede hacer que la gente crea, Señor. Una palabra de verdad, como Jesús le dijo a Jairo, solamente cree y lo vas a recibir. Señor, que nosotros creamos cuando evangelizamos, que creamos cuando extendemos tu reino hacia otras personas, que creamos cuando edificamos a otros creyentes también, Señor, que creamos cuando oramos por la sanidad, Padre, por la ayuda, por la bendición, por la salida del problema, Señor, aún dentro y fuera de la iglesia, Padre. Podemos hacer, Señor,
pequeñas acciones que para muchas personas significarán grandes cosas, Padre, como esa estrella de mar que fue arrojada hacia el agua. Ella recibió vida y vida en abundancia. Que así nuestras acciones puedan hacer que mucha gente reciba vida y vida en abundancia, porque te presentamos a ti, porque tú eres el Rey, porque tú eres el sanador, porque tú eres el Salvador, el que da vida eterna, el que murió por nosotros, Señor. Dios murió por los pecadores, Padre, y aún hay oportunidad, aún para ellos, Señor. Yo te pido que pongas en nosotros un espíritu dispuesto, un espíritu lleno de gratitud y un espíritu, Señor, que nos contagiemos entre nosotros para contagiar a los que están afuera, Señor. En tus manos nos ponemos en esta noche. Bendice, Padre, a quienes están escuchando. Y yo sé que vas a poner el valor, el denuedo en sus labios. La autoridad, Señor, la vas a poner. Conocen la palabra, pero tu autoridad va a estar en ellos, en ellas, en los niños, en los jóvenes. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. A quien damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Amados, Dios me los bendiga en grande manera. Yo quisiera dar unos anuncios, pues el domingo nos estamos viendo en 2 servicios de mucha bendición, 11 de la mañana, 1 de la tarde. Véngase, tráigase a la familia, tráigase a sus invitados, haga una estrategia para que vengan, ¿verdad? Y muchos no quieren venir, pues invítelos a comer saliendo y verá que van a venir. Y no sé, es una estrategia solamente. Si sus hijos ya tienen cierta edad, no quieren venir, haga una estrategia. Yo sé que Dios va a poner sabiduría, va a poner inteligencia y va a poner bendición para que sus hijos puedan venir y recibir de parte del Señor también la vida eterna. Amén. Bueno, pues les agradecemos también a todos. Los diezmos, las ofrendas son parte esencial de la vida del cristiano. Yo le quiero comentar, cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, yo a veces me resistía un poquito a eso, y mi esposa, que no generaba, ella empezó a diezmar, empezó a ofrendar, empezó a trabajar en la cocina, empezó a ir a los grupos de oración, empezó a todo. Y me dice una hermana más anciana, dice, ¿sabe por qué su esposa tiene éxito con Dios? Yo le preguntaba por qué. Porque su esposa se deja enseñar, porque su esposa se deja bendecir. Y qué bueno, hermano, que usted y yo seamos enseñables todavía, seamos enseñables y podamos enseñar a otros. Así que se viene también el tiempo de campamentos, amados, para que se vayan preparando, vayan haciendo planes. Los jóvenes, los adolescentes, los niños, pues tendrán su tiempo ahí. Así es que, bueno, con esto me despido. Dios me los bendiga en grande manera, les multiplique sus ofrendas, por supuesto, los multiplique en grande manera. Y me despido con esta frase que dice, Dios tiene algo mucho, pero mucho mejor para ti.